Después vemos el control. A ver, veamos. Espérenme. Déjenme buscar un ejercicio. Calmación, a ver. Por ejemplo, mira, este es un ejercicio como sencillo para, más o menos sencillo, para entender de qué se trata razón de cambio. A ver, lo voy a escribir. Dice, un globo esférico está siendo inflado. Punto. Encuentre la variación de su volumen con respecto al radio. Y luego evalúe esta razón de cambio cuando el radio es de 2 metros. Ya. Veamos, esto es algo sencillo para partir, creo yo, está bien. Ya, veamos esto entonces. De ahí hacemos el control. O por lo menos revisarlo. Ya. ¿Esto lo saben hacer esto? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Cuénteme. Yo no sé mucho. Lo que sé es que habría que ocupar la fórmula y derivar, pero nada más. Ya. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo la verdad no sé, perfecto. Ya, mire, este está bien entonces porque este es un ejemplo como bien introductorio para entender la cosa. Después lo vemos como más, algo más complicado. Mira, entonces, eh, imagínate que, claro, la situación es la siguiente, tú tienes un globito, pero es un globo esférico. Entonces, un globo esférico que como que a cada tiempo, por cada segundo, está más grande, po, ¿cierto? Pero no, igual es como una situación súper ideal porque es un globo que no se deforma, es siempre esférico, ¿no? Solo que va aumentando porque le está entrando aire. Entonces, por cada tiempo que pasa, el globo está más grande, ¿ya? La cuestión es que te dice, encuentre la variación de su volumen con respecto al radio, ¿ya? ¿Saben qué significa eso? La variación del volumen con respecto al radio. ¿Qué es lo que me están pidiendo encontrar en el fondo, no? ¿Qué hay que calcular? Voy a colocar aquí con rosado esto. La variación del volumen con respecto al radio. ¿Qué significa eso? O sea, en concreto, ¿qué es lo que tengo que calcular? ¿Cuánto aumenta el volumen? Ya, sí, más o menos. Lo que pasa es que tienes que entender lo siguiente, ¿cierto? Como un globo que está siendo inflado, cada segundo que transcurre, el globo es más grande. Por lo tanto, este es un globo cuyo tamaño y sus dimensiones no están fijas, ¿cierto? Son cosas que dependen del tiempo, ¿sí? El tiempo es una variable independiente. Por ejemplo, el radio de esta esfera del globo, el radio, que lo llamamos r, ¿cierto? El radio es una función que depende de la variable temporal t, ¿se entiende? Porque cuando cambia el tiempo, a medida que transcurre más tiempo, más grande va a ser el radio. Lo mismo pasa con, por ejemplo, el área de la esfera, ¿no? La superficie.
porque si es más grande el globo, más esfera, más área va a tener, más superficie, y también ocurre con el volumen, ¿no? El volumen, mientras más tiempo pasa, más volumen tiene. Entonces, quiero que entienda eso, que el radio, el área y el volumen son todas cosas que dependen del tiempo. ¿Está claro eso? ¿Se entiende eso por lo menos? Ninguna de esas cantidades está fija, ¿cierto? Todo cambia con el tiempo. Ninguno está fijo de per se. Ya, perfecto. Entonces, si me dicen encuentre la variación de su volumen con respecto al radio, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que como tú puedes, me imagino que entenderás, el volumen de una esfera depende de qué tan grande es su radio, ¿sí? Si el radio de la esfera, el radio, recordemos lo que está ahí, el radio, si el radio es más grande, el volumen va a ser más grande también. Estas dos cosas cambian al mismo tiempo. Si el radio es más grande, el volumen también es más grande. Si el radio es más chico, el volumen también es más chico. Son cosas que cambian como en la misma direccionalidad, ¿se entiende? Si el radio es más grande, el volumen es más grande. Entonces tú puedes establecer una dependencia entre el volumen y el radio. No pensando en el tiempo, ¿se entiende? Que es lo que le decía hace un ratito. Porque el ejercicio te dice encuentre la variación del volumen con respecto al radio. Entonces tú tienes que mezclar estas dos cantidades. El tiempo, por otro lado, no nos va a importar en este momento. Entonces hay que establecer una relación entre el volumen y su radio. ¿Cómo dependen estas cosas? Para eso hay una fórmula. ¿Se sabe la fórmula? ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Se saben esa fórmula? ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? Vamos a anotarlo por aquí. Lo voy a anotar con color azul. El volumen es igual a ¿qué cosa? ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Alguien sabe? A ver, voy a ver el chat. 4 tercios pi r cubo, correcto. Exactamente, esa es la fórmula. Así se calcula el volumen de una esfera, eso tiene una fórmula. Eso. Exactamente, 4 tercios de pi por r al cubo. Exactamente. Ya. Correcto, esa es la fórmula del volumen. Fíjese entonces, quiero que estudie y analice esta fórmula. Esta fórmula dice B es igual a 4 tercios pi r cubo. Entonces, bueno, este 4 tercios es un número fijo. Es un 4 y es un 3. Mientras que el número pi también es un número fijo, ¿no? Todo esto que estoy marcando con rosado es una cantidad constante y fija. Lo que cambia es entonces el volumen y el radio. Y fíjese que entonces cambian de acuerdo a esta proporción que está aquí. Entonces el volumen es una cantidad fija multiplicado por el radio al cubo. ¿Entiendes? Por eso ahí está claro, de acuerdo a esta fórmula, si el radio es más grande, el volumen va a ser más grande. Si el radio es más chico, el volumen va a ser más chico también. Cambian directamente de acuerdo a esa fórmula. Entonces, si me dicen encuentre la variación de su volumen con respecto al radio, ¿qué significa eso? Eso se llama razón de cambio. En otras palabras, cuando a usted le hablen de razón de cambio, no sé si esto lo tienen claro, pero cuando le hablen de razón de cambio, siempre, 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 esto es así, siempre, firmado, razón de cambio es una derivada. Anótelo por ahí para que no se lo olvide. La razón de cambio es una derivada.
¿Ok? Eso es una derivada. En general en este tipo de ejercicios cuando le hablen así, bueno, calcule la variación de algo con respecto a algo. ¿Qué significa eso? Eso es una razón de cambio. ¿Mm? Lo que en otras palabras es una derivada. ¿Ok? Entonces, en concreto, ¿qué me están preguntando calcular en este ejercicio? Calcular la derivada del volumen con respecto al radio. ¿Ya? Eso es lo que tengo yo que calcular. ¿Ok? Voy a marcarlo aquí, acá arriba con rojo. Esto, entonces, repito, lo que hay que sacar aquí, en otras palabras, súper concreto, es la derivada del volumen. Eso es lo que me están preguntando, la derivada del volumen. Con respecto al radio. La variable de derivación es el radio. ¿Se entiende? Siempre que le hablen a usted de una variación, es una derivada. Es la derivada de algo con respecto a otra cosa. Aquí es el volumen con respecto al radio. ¿Ya? Entonces, para resolver el ejercicio, por lo tanto, lo que hay que hacer, tomar esta fórmula que está aquí con azul y derivarla. Tomemos esta fórmula que está aquí con azul y la deriva. La derivada del volumen con respecto al radio. Eso se anota así, de B en dr. ¿Ok? De B en dr. La derivada del volumen de B con respecto al radio. dr. ¿Ok? O también se anota así como lo había puesto antes. B' nomás, que es más fácil. ¿Cuánto es la derivada del volumen? Derive esa expresión de ahí. ¿Cuánto me va a dar eso? 4 tercios pi r cubo. ¿Cuál es la derivada de eso? Tiene que derivar esa fórmula que está ahí con color azul. ¿Cuál es la derivada de esa cosa que está ahí con color azul? Quedo atento a sus comentarios. Eh, no queda así. No. Tiene que derivar 4 tercios pi r cubo, donde la r es la variable de derivación. ¿Ya? A ver. Vamos a hacer un paréntesis, porque no sé si están sabiendo bien cómo se derivan las cosas. Paréntesis aquí. Después logrando todo eso. Si yo tengo esto, f de x igual a 8x elevado a 4. ¿Cuánto es la derivada? A ver, derive eso. Quedo atento a su respuesta. ¿Cuánto es la derivada de eso? 32x elevado a 3, correcto. Muy bien, excelente. Correcto. Ya veo que igual saben derivar, por lo menos. Otra pregunta, a ver. Esto es algo básico que tienen que saber antes de hacer ejercicios de razón de cambio, es derivar. Derivar correctamente. Si le pido derivar ahora algo así. No, 27 no, muy bien. 2x al cuadrado menos 3x elevado a 5. ¿Cuánto da eso? La derivada de esta función. Si no sabe bien cómo derivar, tiene que estudiar eso primero. Porque eso es anterior a todo. Primero, recuerde cómo se deriva. Entonces ahí va a tener que ver algunos videitos,
buscar las reglas de derivación, cómo se hacía. La verdad es que no es para nada difícil. De hecho, es súper fácil, creo yo. Y una vez que tengas bien en claro cómo se derivan las cosas, que es como algo basal, después viene todo lo demás. Esto de razón de cambio, por ejemplo, o hay otras cosas que son como máximo y mínimo, que también ocupan derivadas. ¿Ya? Entonces, bien, en este caso, la respuesta de esta derivada es sí, exactamente lo que dijeron ahí. 4x menos 15x al cubo, perdón, elevado a 4. 15x elevado a 4. Correcto, así se hace, ¿cierto? El grado de la x baja en 1 y se multiplica como el exponente con el número que está al lado. Ahora, Matías, igual hay un error en lo que pusiste tú, porque el 15 no queda elevado a 4, solamente la x queda elevado a 4, ¿ya? Como lo puso la Gabriela arriba, ¿ok? No es que el 15 quede elevado a 4, solo la x, ¿ya? Eso, entonces repase derivadas, o sea, como el cálculo de derivadas, que no va a ver que no es difícil, ¿no? Es cosa de hacer como calculito y le va a salir rápido. Bueno, volvamos a lo que estábamos diciendo entonces. Ahora que sé que más o menos saben derivar, igual sí, volvamos a lo que estábamos haciendo recién. Ya. Entonces, necesito que deriven esta fórmula que está aquí, 4 tercios de pi r cubo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con lo que estábamos haciendo recién? Que ahora que en vez de una x hay una r, pero es lo mismo, es como si en vez de r fuese x, ¿ok? El 4, el 3 y el pi son números fijos. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada? Es lo mismo de antes, pero como que en vez de una x tengo una r. Eso, exactamente. 4 pi r cuadrado, eso es lo que queda. Correcto. Esa es la fórmula de la derivada, eso es lo que queda, ¿ok? Si tú derivas la función del volumen, te va a dar eso. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me estaban pidiendo preguntar. Encuentre la variación de su volumen. Ahí está, eso es 4 pi r cuadrado. No puedo... Ahí sí. 4 pi r cuadrado, esa es la variación del volumen, ¿se entiende? Con respecto al radio. Y luego decía, evalúe esta razón de cambio cuando el radio vale 2. No sé por qué se borró el texto. Dice, evalúe esta razón de cambio cuando el radio vale 2. Esto significa que tú tienes que tomar esa derivada que obtuvimos, b', y evaluarla para reemplazarla con r igual a 2. Entonces, esto va a dar un número concreto, va a dar 4 por pi por 2 al cuadrado. Lo cual da, ¿cuánto es esto? 4 por 4, 16 pi. Ah, y de acá decía 2 metros también. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Alguna pregunta con esto? Ahí está listo el ejercicio. Consultas. Preguntas, 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 preguntas. No entiendo la pregunta, Gabriel. A ver, ¿me lo voy a repetir? ¿Cómo va lo de B, de B, de R? ¿Qué significa eso?
Ah, a ver. Espérame, enseguida le explico eso, porque es una buena pregunta, esto del DBNR. Lo voy a explicar enseguida. Antes de eso, quiero ver si entendieron todo, lo otro. Derivé el volumen, dio eso. Y luego la derivada del volumen la evaluamos para R igual 2. Y dio esto, 16pi. Ignorando este DBNR, lo voy a dejar entre paréntesis. ¿Se entiende lo otro? Después te respondo la pregunta en un ratito. ¿Las otras cosas se entienden? Ya, perfecto. Ese es el resultado, pues 16pi. ¿Ya? La pregunta ahora me falta que usted quede claro cuál es la unidad en la cual se mide este objeto. Porque todo se mide en una unidad. Acá estamos mirándolo todo, ¿cierto? En cosas concretas. El radio está medido en metros. ¿Sí? El radio se mide en metros. Si el radio se mide en metros, el volumen, por ejemplo, ¿en qué unidad se mide el volumen? Se medirá en kilómetros, se medirá en segundos, en kilogramos. ¿En qué unidad se mide el volumen? ¿Qué cree usted? Correcto, en metros cúbicos. Exactamente. El volumen se mide en metros cúbicos. Súper bien. La pregunta que quiero que le quede claro, estos 16pi que quedaron aquí, son 16pi, ¿qué cosa? ¿En qué unidad está eso? ¿Estará en metros? ¿Estará en qué sé yo? ¿En segundos? ¿Estará en gramos? ¿Estará en grados Celsius? ¿Qué unidad serán esos 16pi? ¿Qué cree usted? Estoy calculando una variación de un volumen. ¿En qué unidad se medirá eso? ¿Metros cúbicos? No. Metros cuadrados. Esa es la respuesta. En metros cuadrados. No sé si eso lo dijeron para el volumen o para la variación del volumen. Pero la respuesta es esa. Estos 16pi, vamos a marcarlo con color negro. Esta unidad, que se anotan así las unidades con corchete, esto se mide en metros cuadrados. Enseguida le explico por qué. Esto es importante que lo entienda. El tema de las unidades es algo re importante que lo entienda. Me llega justo el sol en la cara, así como que hay un haz de luz. Justo así, estoy muy brillante en la cámara. Eh, Esto tiene que usted entenderlo, mire. El globo, voy a borrar todo para que entienda lo que está pasando. El globo está siendo inflado, ¿no es verdad? Entonces, en cada instante, el globo está más grande, ¿no es verdad? En cada momento, en cada instante, el globo está más grande. Por lo tanto, este globo tiene una velocidad de inflación. ¿Se entiende eso? Hay un ritmo de cambio, ¿sí? Hay un ritmo del cual la cosa se está creciendo. Eso se llama velocidad. ¿En qué unidad se mide la velocidad? ¿En qué unidades se mide una velocidad? ¿En qué cree usted? Metros por segundo. Correcto, por ejemplo. También se mide en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Metros por segundo, kilómetros por hora, no sé. Pero independiente de eso, ¿qué unidad concreto? Que metros por segundo está bien la respuesta. Es una unidad de distancia partido por una unidad de tiempo. ¿Se da cuenta?
metros por segundo. Kilómetros por hora es distancia versus tiempo. ¿Se entiende eso? La velocidad su definición en esencia es eso, es cómo cambia algo con respecto al tiempo. Eso es una razón de cambio, lo cual es una derivada. La velocidad de hecho es una derivada, ¿ya? Quiero que entienda bien eso. Entonces estamos mirándolo, por ejemplo, en metros por segundo. Eso está muy bien, metros por segundo, por ejemplo. Ya. Pero esa velocidad es con respecto al tiempo. En el ejercicio que estábamos haciendo ahora, como decía el enunciado, es el volumen con respecto al radio. ¿Ok? Si miro el volumen que se mide en metros cúbicos con respecto al radio que se mide en metros, la velocidad de crecimiento del volumen, con respecto al radio, no es con respecto al tiempo, con respecto al radio, esto se va a medir ¿en qué? En volumen versus radio. Es decir, en metros cúbicos sobre metros, lo cual da metros cuadrados. ¿Se da cuenta? ¿Se entendió eso? Cuando tú miras un versus, volumen versus radio, eso es la unidad del volumen dividido la unidad de lo que está abajo. Volumen versus radio, metros cúbicos versus metro, lo cual da metro cuadrado finalmente. ¿Se entiende? En la velocidad anterior a distancia versus tiempo, es decir, metros por segundo, por ejemplo, ¿no? ¿Queda claro eso de la unidad entonces? ¿Se entendió? Ya, esto es algo súper como un detalle, ¿ah? Pero súper importante igual, porque con esto me asegura a mí que están entendiendo lo que están haciendo. Entonces, la variación del volumen con respecto al radio es en metros cuadrados partido por metros. Me preguntan, ¿igual tiene que ver con el área o no? Igual tiene que ver con el área. Me imagino que usted podrá intuir, espero que lo esté intuyendo. Cuando hablamos de metros cuadrados, uno habla de superficies, ¿cierto? Las superficies se miden en metros cuadrados, ¿no? Un terreno en una parcela se mide en unidad de metros cuadrados, se miden así porque es una cosa plana. Mientras que un volumen se mide en algo tridimensional, son metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Sí? Por ejemplo, las cajas de leche se miden en litros. Un litro, no sé si usted sabe lo que es un litro. Un litro es una unidad de volumen. ¿Mm? Un litro, de hecho, son como 1000 centímetros cúbicos, una cosa así. Bueno, en fin. Entonces, quiero que algo muy interesante que apareció, que la variación del volumen con respecto al radio me dio algo de metros cuadrados, lo cual hace en su cabeza tiene que estar pensando ahora que esto me relaciona con la superficie. Es algo muy extraño porque como que pasé de un volumen, me dio una área, ¿no? Algo muy, muy loco en verdad. Pero fíjese que esto no es para nada extraño porque mire. Voy a volver a escribir las fórmulas de antes. El volumen era esto, 4 tercios pi r cubo. Esa era la fórmula. ¿Sí? La derivada, la voy a volver a escribir. La derivada dio esto, 4 pi r cuadrado. ¿No? Ahí tienen las dos fórmulas. La derivada, vamos a anotarlo, esto estaba medido en metros cúbicos, este quedó medido en metros cuadrados. ¿Ya? Ya. Eso es lo que teníamos hecho recién. Vale, todo esto el primero es el volumen, el segundo es la derivada del volumen. Ya. Pregunta, ya que estamos hablando de metros cuadrados, el área, ¿se sabe la fórmula del área de una esfera? Eso es otra fórmula. El área de una esfera. ¿Cómo se calcula el área de una esfera?
¿Alguien sabe esa fórmula? Si no se la sabe, la puede googlear. Lo insto a que googlee el área de una esfera. A ver, yo voy a googlearlo también. Área de una esfera. Ahí apareció al tiro, así, primer resultado. Ahí está la fórmula. ¿Cuánto da el área de una esfera? A ver. 4 pi r cuadrado, exactamente. Fíjese, eso es lo que da. Y no es ninguna coincidencia, ninguna casualidad. Esto no es porque sí, estas fórmulas son iguales. Fíjese en eso. ¿Mm? Esto no es coincidencia en verdad. La derivada del volumen y el área de una esfera son lo mismo. La habían mostrado eso alguna vez en la vida, quizás no lo conocía. Bueno, son la misma cosa, son lo mismo. La derivada del volumen con respecto al radio y el área de una esfera son lo mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Eso me explica por qué se me va a quedar medido en metros cuadrados, porque un área se mide en metros cuadrados, ¿no? Entonces tiene sentido que la derivada de un volumen sea un área. Y es lo que están pensando, claro, paso de algo tridimensional a algo bidimensional. Es como que la derivada bajó la dimensión. ¿Se entiende eso? Eso es un efecto que tienen las derivadas siempre. De una cosa de más dimensiones se reduce en una. ¿Mm? De algo tridimensional pasó a algo bidimensional. Eso es algo súper común que hace la derivada. Baja la dimensión en uno. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces todo este asunto? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora sí te voy a responder lo del DBNDR. Ya, lo que pasa es que este DBNDR, esta cosa, yo no sé si su profe se lo ha comentado, quizás no se lo comento. Pero esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo que B'. ¿Ya? Lo que pasa es que esto es una notación. Así se anota. Es que la derivada se puede anotar de muchas formas. B', DBNDR, también se anotan así. Eh, Sí, pero esta no creo que la hayan visto. Deben de R con un palito así, para abajo y R igual algo. Es que lo que pasa es que la derivada como concepto abstracto se puede representar simbólicamente de muchas formas y en general uno ocupa esa, B', que es la más fácil. Pero otra simbología es esta. Esta se ocupa harto también porque deja en claro, esto es lo que quiero que entiendan y por eso lo mencioné, porque uno está haciendo la derivada del volumen de B respecto del radio de R. ¿Cachai? Ahí queda como súper explícito qué es lo que estoy derivando. El volumen con respecto al radio de B en DR. ¿Ya? Por eso lo traje aquí a colación para que vieran eso. De B en DR. Pero esto es una notación. Solamente es una manera de escribir la derivada. ¿Se entendió eso? Sí, eso es básicamente la pregunta. Ya. Bueno, eso, razón de cambio, igual el tema de razón de cambio es súper amplio porque en esencia lo que quiere decir razón de cambio es como cómo varían las cosas con respecto a otra cantidad. Y razón de cambio es un temazo así como súper importante. ¿Ya? Entonces, bueno, vuelvo a hacerle la pregunta. No sé si quiere seguir ahora haciendo más ejercicios de razón de cambio o miramos el control. ¿Qué prefiere hacer?
¿Qué prefiere hacer? ¿Seguimos con razón de cambio o miramos el control? ¿Cuánto tiempo nos queda? Quedan 20 minutos. ¿El control también? ¿Le parece lo del control? Ya, perfecto, veamos el control. Me parece. Aquí lo tiene. A ver, problema uno, 2, 3. Son 4. Son 4 ejercicios. ¿Para qué valores de ABC reales las curvas tienen una tangente común en P? Ya, no sé, de estos 4 ejercicios, que yo ni siquiera lo había visto, no me lo habían mandado. Cuénteme, ¿cuál le gustaría mirar? Porque tampoco nos queda tanto tiempo, así que hay que como priorizar alguno de estos 4. ¿Cuál le parezca que podríamos conversar ahora en este rato? El uno y el 3. Claro, el primer ejercicio, claro, es sobre tangentes, sí. Y el tercer ejercicio es sobre razón de cambio, precisamente. Ya. Em, ya, a ver, veamos el uno entonces. Veamos el uno rápidamente. Entonces dice, ¿para qué valores de ABC, números reales, las curvas? Y le ponen unas curvas. Le ponen esta, f de x igual a, lo voy a anotar, x cuadrado más ax más b. Y la otra es g de x igual a x cubo más cx. Tienen una tangente común. Entonces, determinar A, B y C de modo que las curvas f y g tengan una tangente común. Ah, una tangente común en el punto P igual a 2,2. Ya, perfecto. Ya, ese es el ejercicio. Cuénteme, ¿alguien lo hizo o no supieron cómo hacerlo? ¿O qué idea tienen ustedes? A ver, lo escucho. ¿Cómo se hace este ejercicio? Voy a mover el compu porque me estoy quemando la cara. Ahí sí. ¿Cómo se hace esto? A ver, soy todo oídos. Yo no cacho ni uno en eso. Ya, ok, está bien. ¿Alguien lo hizo? O por lo menos que pueda dar una idea de cómo se hace. ¿Cómo lo pensó usted? No sé, cualquier cosa sirve aquí. ¿No? ¿Ninguna idea? No se ocurre nada. ¿Nadie lo hizo? Ya, ok. Asumiré que nadie lo hizo. Estamos, estamos todos en la pasta. Pónganle bueno, chiquillos, si ya queda muy poco para terminar el semestre, así es como el último esfuerzo y ya, vacaciones. Lo último, ya. Démosle el último esfuerzo, po. Em,
entonces, sacrifico clases de mate por dormir. Qué triste igual. Pero sí entiendo, igual es importante que duerman las 8 horas. Algunos profesores dicen, no, si tienen que dormir poco, para que rindan harto, esa cuestión es terriblemente mentira. Por favor, duerma bien y tenga una buena higiene del sueño. Ya, entonces, dice, mire, lo que hay que hacer es calcular el A, B y C son las incógnitas. ¿M? A, B y C son incógnitas. De modo, hay que encontrarlas de modo que cumplan algo concreto. ¿M? Algo súper concreto. Que es que tengan una tangente común en un punto concreto que es el P 2,2. ¿Ya? Eso. Entonces, primero, a ver, espérame, no, estoy pensando algo. Ah, igual está mal redactado el ejercicio, creo yo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que usted tiene una función, ¿vale? Voy a tratar de hacer un gráfico de la función para que usted pueda ver lo que está pasando. Entonces, la función f es una parábola, usted lo puede ver, es una función cuadrática, como la que debe haberle enseñado en el colegio incluso. La función es cuadrática, usted sabe, es una cosa como así, ¿no? Es una parabolita. Y de hecho está apuntando para arriba porque el x cuadrado está acompañado por un 1, ¿no? Entonces es una parábola para arriba. Por otro lado, la otra curva, la función, bueno, esta es la función f. La función g es una función cúbica, x cubo más cx. Las funciones cúbicas, no sé si usted la ha visto en su vida, las funciones cúbicas son como así, le voy a dibujar. ¿Vale? Esta es la función g. Es como una S, como una serpiente, así, como que sube, tiene una guatita y después vuelve a subir. ¿Ya? Así son las funciones cúbicas, siempre. Entonces ahí, vale, usted tiene ahí las dos funciones. Básicamente este es el esquema de las dos curvas que están ahí, ya. Entonces vamos a ubicar el punto 2,2 que nos están mostrando el punto P, el 2,2. El 2,2, lo voy a dibujar con color azul, debe estar como por aquí, ¿no? Una cosa así. Ya, entonces, si te dicen que tengan una tangente común en el punto 2,2, ¿qué significa eso? Una tangente común en el punto 2,2. ¿Qué entiende usted por tangente común? A ver. Primero, ¿sabe lo que es una tangente o no? Una tangente es una recta, ¿cierto? Que corta en ese puro punto. ¿Correcto? Es una recta que corta la curva solamente en ese punto. ¿Bien? Solamente ahí. Por lo tanto, ojo, necesariamente las curvas tienen que pasar por ese punto azul. Entonces este dibujo igual está mal hecho, ¿se da cuenta? Lo voy a volver a hacer, porque tienen que pasar por ahí. Esta parábola no sé cómo es, pero tiene que pasar por ese punto azul. Y esta cuestión en verde también. Necesariamente tienen que cortarse ahí. ¿Ya? Voy a suponer que es una cuestión así. Tienen que cortarse ahí, tienen que pasar por ahí, porque ahí tiene que haber una tangente. Tiene que ser así, ¿ok? Eso es primera observación, las curvas tienen que pasar por ese punto, porque para que haya una tangente tienen que pasar por ahí. Segundo, ya cuando hay una tangente común, significa, claro, una recta tangente, como le estaba diciendo, lo voy a hacer con color rosado, es una recta que es así, ¿no? Es una recta que corta la curva en solamente ese puro punto azul, ¿no? Es una recta así que corta en un puro punto. Eso es una tangente. Entonces, que ambas curvas tengan la misma tangente, eso significa que tengan tangente común, ¿no? Que en ese punto ambas curvas tengan la misma tangente. ¿Ok?
¿Se entiende? Esto primero lo primero quiero que vea el dibujo, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando. Segundo, ahora ya nos vamos a empezar a meter con fórmulas y ecuaciones. Derechamente ya con calculitos. Voy a borrar. Entonces, primero, para que las curvas pasen por el punto 2,2, vamos a anotar eso, para que F y G pasen por el punto 2,2, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Para yo estar seguro que las curvas pasan por el punto P en cuestión, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Matemáticamente, algebraicamente, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? X positivo, ¿ya? No tiene que ocurrir algo súper concreto, súper especial, súper específico. Para que una curva pase por un punto específico, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar, voy a responderme yo la pregunta, lo que tiene que pasar es que este punto tiene que satisfacer las ecuaciones que están acá arriba. Bien, tiene que satisfacer esas ecuaciones, las dos. Por lo tanto, esto tiene que ser así. 2 es igual a 2 al cuadrado más a por 2 más b. Bien, tanto la x se reemplaza por 2 como la f de x también se reemplaza por 2 porque el punto es de coordenadas 2,2. Entonces, esto tiene que ocurrir y también tiene que ocurrir la de abajo, que 2 es 2 al cubo más c por 2. Bien, esto tiene que ocurrir. Y esto es básicamente un sistema de ecuaciones, ¿no? En la ecuación de arriba, ¿qué es lo que va a decir? Dice que 2a más b vale menos 2. Y la de abajo, de hecho de la de abajo se puede despejar la c. Te va a quedar que c es menos 3, me parece, ¿no? Claro, correcto, menos 3. ¿Se da cuenta? Para que la curva pase por el punto en concreto, tiene que pasar esto. Que al reemplazar la x por 2 y la f de x por 2 y la g de x por 2 se satisfagan estas dos ecuaciones. Entonces al resolverlo, me va a quedar que la c vale menos 3 y que 2a más b tienen que valer menos 2. ¿Mm? Ahora hay que trabajar esa ecuación, la que está ahí arriba, ¿vale? Hay que ver más información para poder calcular a y b. Ya, entonces, en primera instancia voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Ya tenemos al tiro calculada la c. Vale menos 3. Nos falta determinar los valores de a y b. Ya, esto lo voy a dejar aquí como entre paréntesis. Para calcular a y b ahora, tenemos que estar seguros de que tengan una tangente común. ¿Cómo sé yo que tienen una tangente común? Para que tengan una tangente común, si las dos rectas pasan por el mismo punto, tienen que tener la misma pendiente también. Entonces, voy a anotar eso que quiero decir. Para que las tangentes de f y g sean iguales en el punto P, estas deben tener la misma pendiente. Exactamente la misma pendiente. Porque si pasan por el mismo punto, el punto P, y tienen además la misma pendiente,
van a ser la misma recta. Eso significa que tengan tangente común. Por lo tanto, tengo que saber yo cuál es la tangente, la pendiente de la función en el punto. ¿Cuál es la pendiente de la tangente a f en el punto P? Esa es la primera pregunta que tiene que saberse usted. ¿Cuál será esa pendiente? Y lo mismo con la función g. ¿Cuál será la pendiente de la tangente a g en el punto P? Si usted me responde esas preguntas, va a tener que igualarlas, porque tienen que ser la misma pendiente, como está escrito ahí arriba. Tiene que calcular la pendiente de la recta tangente a la f y la pendiente de la recta tangente a la g. Luego las iguala. Y con eso va a poder calcular a y b finalmente. No tenía que borrarlo, igual lo voy a ocupar. Ya, entonces, tiene que usted saber cuál es la pendiente de la tangente a la f en el punto P. ¿Cómo encuentro eso? La pendiente de su recta tangente. Eso se calcula con la derivada de la función en el punto 2. Eso es lo que tiene que saber. Y esta otra de acá abajo, la pendiente de la tangente de g en el punto P, esta se calcula como g' en el punto 2. ¿Vale? Eso es lo que va a tener que calcular. f' en 2 y g' en 2. Y estas dos derivadas tienen que ser iguales. ¿Bien? Entonces, hay que derivar la función f y hay que derivar la función g. La derivada de la función f, derivemos aquí, la derivada de la función f va a dar esto, 2x más a. Mientras que la derivada de la función g va a dar 3x cuadrado más c. Pero nosotros ya sabíamos c es menos 3, así que lo voy a escribir al tiro. ¿Ok? Esas son las derivadas de la función f y de la función g. Lo que hay que hacer ahora es tomar esa derivada y reemplazarla para x igual 2. ¿Ya? Entonces, para x igual 2, la derivada de la función en 2 me va a quedar 4 más a. Y la derivada de la función g en 2 me va a quedar, reemplazo, va a quedar 12 menos 3 son 9. 9. Y esto finalmente se traduce en un sistema de ecuaciones. ¿Mm? Voy a achicar todo. Finalmente, con esto ya terminamos el ejercicio. Ya estamos en la hora igual. Pero finalmente, luego, esto queda un sistema de ecuaciones. Puesto que las dos pendientes tienen que ser iguales, esto me va a resultar que 4 más a tiene que valer 9. Y el otro sistema, la otra ecuación que estaba ahí arriba, es que 2a más b tiene que valer menos 2. De aquí despejo a y b. ¿Ya? Entonces, a va a valer 5 desde la primera ecuación. Y si el a vale 5, lo reemplazo acá adentro. Me va a quedar entonces 2 por 5 más b igual a menos 2. Por lo tanto, b va a valer, ¿cuánto es esto? Menos 12. Claro, menos 12. Ahí están todas las respuestas. ¿Mm? Conclusión entonces, a vale 5, b vale menos 12 y c vale menos 3. Lo vamos a anotar por aquí con color rojo en este borde.
Conclusión. A vale, ¿dónde estaba? 5, B vale menos 12 y C vale menos 3. Listo. Ya, ¿hay alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Alguna última duda que me quiera hacer? Porque ya estamos en la hora. Cuénteme. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Estaba muy difícil? ¿Estaba muy enredado? Ya. Ya, pues. Eso chiquillo. Entonces estamos, pues. Que les vaya muy bien. Póngale bueno en la prueba y espero que le vaya bien. Pues cualquier cosa me manda un correo, ¿ya? Cuídense. Nos vemos. Chau, chau.